Creo que nosotros tenemos que centrar realmente el tema que nos trae hoy a la discusión, que es el informe del mensaje del Poder Ejecutivo con la realidad que estamos viviendo hoy, porque existe una contradicción entre el mensaje que envía y la proyección que hace el Poder Ejecutivo para este año con nuestra realidad hoy. Dio la casualidad de que este mismo mensaje, que hace tiempo fue solicitado por el senador Bordaberry, y creo que muchos de los miembros oficialistas estarán lamentándose de no haberlo dado antes de estos anuncios, que se dan luego de que ayer vino un fiscalazo a la clase trabajadora, que le pegaron a la clase trabajadora. Tan es así que la primera reacción que hubo es de la propia central sindical, que rechazó enfáticamente esto. Y hemos escuchado, señor presidente, en todos los medios de prensa, hoy de mañana y en el día de ayer, a figuras destacadas del sindicalismo, que no van a decir que son de la oposición, ¿no? A decir que se está traicionando al movimiento sindical porque el aumento que han ganado por mucha lucha que los trabajadores han hecho, incluso contra este gobierno, para ir mejorando su poder adquisitivo, de un solo plumazo lo destruyen. Han destruido. Y yo quiero hacer hincapié, señor presidente, en lo que acaba de señalar el senador García. ¿Cómo nos pueden tomar el pelo y agarrar de tontos a los uruguayos diciendo que no son nuevos impuestos? Eso irrita mucho más que el contenido de los mismos. Encima que le ponen impuestos a los trabajadores, que ganan 33.000 pesos nominales y que son 24, 25.000 pesos líquidos. A 25.000 pesos líquidos le están poniendo impuestos, le sacan casi 1.000 pesos a quien recibe 25.000 pesos, que no llega a fin de mes, y dicen que son y que defienden y que están grabando, como decía muy bien el senador García, a los ricos. O sea, para el gobierno del Frente Amplio, quien gana 25.000 pesos líquidos es rico. Entonces, nada más alejado de nuestro pensamiento, porque esto significa la confirmación de que el Frente Amplio cree que quien tiene 25.000 pesos puede vivir y llegar cómodamente a fin de mes. O sea, igualarnos todos a 25.000 pesos y somos todos iguales. Todos pobres, pero todos iguales. Esa igualdad, señor presidente, no queremos para nuestro pueblo, señor presidente. Nosotros queremos mejorar, pero como viene el aumento del IRPF, que es a 25.000 pesos de un gobierno que afirmó en la campaña electoral de que no iba a aumentar la carga tributaria, no nuevos impuestos. Entonces, cuando uno ve en el informativo al presidente de la República y a usted, señor vicepresidente, decir, no hay nuevos impuestos y por lo tanto hemos cumplido, entonces eso indigna. Y esta es una sesión de indignación ciudadana, porque encima que existe una situación problemática de las cuentas producto de despifarro que se hizo en ANCAP, en Plura y en 70.000 funcionarios clientelísticos que metió el gobierno usando el Estado como forma de consolidación política partidaria y utilizando cargos de confianza que se duplicaron y asesores de los ministros que hay por demás y cargos de imprescindibles en el Estado. El derroche es ese. Acá se quiere confundir la discusión y le pido una nueva interrupción que me la concede el señor presidente, el senador García,
para tratar de redondear el pensamiento, si usted me permite. Puede interrumpir. Muchas gracias, señor presidente. En función de lo que han derrochado, 70.000 que son más, porque son 70.000 además de los 230.000 que tenía el Estado, y llenaron las vacantes que se producían, que son alrededor de 12.000 por año. Así que sáquense ustedes las cuentas del clientelismo político que ha hecho el Frente Amplio y que hoy paga el pueblo uruguayo. Y pagan los que tienen hoy como recibo 24, 25.000 pesos, que le van a pedir al desastre de esta gestión una contribución que no son capaces de pagar. Y es mentira que se está cobrando al más rico más plata en función de sus ingresos. En función de lo que es el aumento, se está aumentando en la primera escala el 20% de sus ingresos. Y el que está el que tiene mayor ingreso, se le está agravando en un 13% en función de sus ingresos. O sea, el impacto de este crecimiento es mucho mayor en la escala más baja, y le voy a alcanzar los números para que hagan bien las cuentas. Quien recibe 33.000 pesos se le está aumentando el impuesto en un 20%. Y quien recibe en el último escalafón, o sea, el que gana más, se le está aumentando en un 13%. Y le vamos a dar la planilla para que hagan bien los cálculos. Es mentira. Están grabando a la clase trabajadora. Están haciéndole pagar al pueblo uruguayo lo que es el desastre de una administración que empezó en ANCAP, que empezó en Pluna, pero que fue de toda la administración del Frente Amplio. Porque además, señor presidente, se burlan tanto de la opinión pública uruguaya que hemos tenido que ver al ministro Astori, cuando asumió, decir en este país que estaba sorprendido por los números del país. ¿Cómo sorprendido? ¿No era vicepresidente de la República? Sí. ¿No era el que dirigía el equipo económico durante los 10 años? También. ¿Mario Vergara no era hombre de su lista, de su confianza política? Sí. ¿Fernando Lorenzo también? ¿Y cómo se sorprendió? Sí, se sorprendió. Pasándole una clara factura al gobierno de Mujica, porque nadie puede creer en este país que tan luego el vicepresidente de la República no estuviera enterado de las cuentas del Estado, pero que además en su carácter de vicepresidente dominaba el equipo económico, porque en el Banco Central era un hombre de él, el presidente del Banco República era un hombre de él, y el ministro de Economía y su secretario, y todo el equipo económico en el Ministerio de Economía era del señor Astori. Y se sorprendió. A mí, yo todavía no puedo creer que tengan el rostro de decir eso, de decirle al pueblo uruguayo que estaban sorprendidos. Es el mismo partido político, es el mismo equipo económico que rotan, ¿no? Que van cambiando, ¿no? Uno es Banco Central, otro es Ministro de Economía, después pasa para el Banco República, y siempre son los mismos. Y los mismos no pudieron controlar, porque en definitiva lo que dijo el Ministro de Economía ayer cuando se le preguntó si no había una autocrítica, sí, dijo el Ministro de Economía, hay una autocrítica. ¿Y cuál es la autocrítica? Que no pudieron controlar las empresas públicas. ¿Y a quién no pudieron controlar? A usted. A usted. A GAP. Lo que dijo el Ministro de Economía ayer es que el gran problema y el agujero que tenemos en el país es que hubieron inversiones que no pudieron controlar. ¿Y cuáles fueron estas? Las que se realizaron en ANCAP. Muy claramente, no tenemos que ser muy perspicaces para saber que atrás del nombre de este ajuste fiscal está el agujero o la falta de participación y contribución de la mayor empresa que tiene el país, que es la que factura más y no solamente no nos contribuye a rentas generales,
cuando estamos contribuyendo con esta empresa todos los uruguayos, porque estamos pagando el combustible más caro del mundo, sino que además esta da déficit y la tenemos que asistir. Entonces, por lo tanto, ya le he tomado el tiempo suficiente al señor senador García, esto es un desastre. Y si en la responsabilidad hay dos caminos, o ocultaron la verdad y mintieron al pueblo, como dijo muy claramente el senador García, o son incapaces. Son dos caminos. Prefiero incluso decir que ocultaron la verdad, porque decir que tenemos a gente incapaz que no pudo prever esta situación es realmente un barco que está a la deriva, que incluso cuestiona la credibilidad que el senador Michelini reclamaba del sistema político. Lo que pasa es que el sistema político no le cree al ministro de Economía, es verdad. Y se usaron todos los caminos para engañar y ocultar la verdad para ganar las elecciones. Eso también es verdad. Y que cada uno caiga con su responsabilidad y dándole la cara a algo al pueblo uruguayo. Había una frase que decía el presidente Juárez en México, que decía, no la hago mía porque es dura, pero decía, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y que con sus hechos lo traicionan. Yo no la hago mía, pero cuidado cuando se habla tanto del pueblo y cuando se llega a la instancia de tener la posibilidad de ayudarlo, se lo traiciona. Y esta es una traición a los trabajadores y al pueblo uruguayo. Muchas gracias.